mí presentarla es muy agradable porque es una sesión sobre trasplantes, sobre la historia del trasplante, y la verdad es que es de las cosas en las que en España y particularmente en Cantabria nos podemos sentir orgullosos. De manera que estoy seguro de que la sesión, además de ser muy interesante, nos va a ayudar a potenciar la autoestima, que tampoco está mal de vez en cuando. Y para dar la sesión tenemos a alguien que difícilmente podría ser nadie más adecuado, puesto que es el coordinador precisamente del programa de trasplantes en esta región. Es el doctor Miñambres y el doctor Berrazueta le presentará brevemente ahora. Buenas tardes. Lo de brevemente vamos a cambiarlo un poco. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de Cantabria, ilustrísimos señores académicos, sí, vale, disculpad, ilustrísimos señores académicos, profesor Eduardo Miñambres, señoras y señores. En 1998 recibí en la tercera planta de cardiología al doctor Eduardo Miñambres García, uno más de los miles de residentes y alumnos que rotaron conmigo a lo largo de 47 años de vida hospitalaria. De la mayoría me acuerdo de ellos cuando se dirigen a mí y me recuerdan lo que aprendieron en aquella rotación. De unos pocos mantengo el recuerdo de aquellos 2 o 3 meses en la planta y seguimos saludándonos, no por cortesía, sino porque mantenemos el recuerdo mutuo. Uno de ellos es el doctor Miñambres. Era una persona serena, trabajadora y con gran conocimiento de lo que es y lo que nos queda como propio después que olvidamos dónde o cómo lo adquirimos. Seguro que Eduardo sigue empleando el fonendo y recordando aquellas onomatopeyas. Esta conferencia es algo que para algunos de los que estamos aquí puede ser esperada y para otros no tanto. Si ha sido invitado por la Academia a impartir una de las conferencias regulares, es porque tiene que estar haciendo una medicina muy por encima de la media de lo que es el ejercicio de su especialidad. Eduardo fue un estudiante brillante en Lejona, donde finalizó en 1996. Al año siguiente comenzó la residencia en medicina intensiva en nuestro Hospital Valdecilla. Y lo que es sorprendente y que pocos residentes lo consiguen es que el mismo año 2002, en que finaliza la residencia, consigue presentar su tesis doctoral, ya como todo lo que ha venido después en nuestra Universidad de Cantabria y Hospital Universitario. Tras 9 años como médico adjunto de medicina intensiva, me gusta más que el término FEA, en 2011 se le nombra jefe de la Unidad de Coordinación de Trasplantes Autonómico y del Hospital. En 2015 se le nombra profesor asociado de medicina y este año 2025 alcanza, por concurso oposición, la plaza de profesor titular de medicina en nuestra universidad. Pero desde 2023 ya está acreditado como catedrático por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, la ANECA. Estamos deseando celebrar que alcance este grado académico. Es el primer médico en 50 años de historia del servicio de medicina intensiva que alcanza una plaza de profesor universitario numerario. La docencia que está impartiendo no es la tradicional de clases teóricas y prácticas de presencia física de los alumnos en el servicio o impartición de seminarios, que también. En 2021, el Consejo Social de la Universidad otorgó al doctor Miñambres el Premio de Innovación Docente por la puesta en práctica y desarrollo de la asignatura optativa sobre donación y trasplante de órganos, en el tercer año de medicina, un proceso de simulación clínica en situaciones terminales, con toma de decisiones y análisis crítico de distintas alternativas, complementándolo con análisis de casos reales, entrevistas con familiares y presencia directa en el proceso real de donación, extracción o trasplante de órganos, algo hoy fundamental en la práctica de la medicina. Todos los que nos hemos dedicado a la docencia y a la investigación
hemos tenido en algún momento de nuestras vidas profesionales el encuentro con alguna persona que, aunque él no fuera consciente de su importancia, influyó de forma decisiva en el camino que emprendimos. Sin duda, este encuentro en nuestra trayectoria hubiera sido otra. Sin ese encuentro, nuestra trayectoria hubiera sido otra. A veces, un encuentro se convierte en una oportunidad y se ve que fue así cuando pasa el tiempo y miramos hacia atrás. Sin duda, el doctor Miñambres tenía claro que no iba a ejercer una medicina intensiva tranquila. Su perfil es la del profesional inconformista con la rutina, con lo que tiene alrededor, aunque lo practique, lo respete y lo apoye. Cuando miras hacia atrás en este cuarto de siglo que ha transcurrido y ves su trayectoria, tuvo que encontrar esa persona, su mentor, cuando terminaba la residencia. Como el título de su trabajo de tesis no se acomoda a lo que uno puede realizar de forma autónoma con la patología que se encuentra en su campo, tuvo que ser él el que buscara a la persona adecuada. Cuando nos acercamos al cuarto de siglo, podemos ver con claridad que esa persona fue su director de tesis. Realizada en los últimos años de residencia, el profesor Marcos López Hoyos, y el título de la misma explica el apoyo de las técnicas del laboratorio del doctor López Hoyos. Inducción de apoptosis celular en pacientes con daño cerebral agudo como mecanismo de producción de fenómenos autoinmunes. En junio de 2002, unos meses después de finalizar la residencia, consiguió el sobresaliente cum laude por la defensa de la tesis. El trabajo da lugar a 2 publicaciones en revistas del primer decil y es premiada por la Sociedad Española de Medicina Intensiva en 2003, acompañado por una gratificación en metálico. Hasta el año 2009 van a mantener ambos esa fructífera línea de investigación centrada en el estudio de la respuesta inflamatoria en pacientes con daño cerebral catastrófico, aunque el doctor Miñambres no abandona su colaboración con la publicación de numerosos trabajos en todas las unidades del Departamento de Intensivos. Pero a partir de 2011, tras ser nombrado coordinador de trasplantes, focaliza su actividad asistencial en potenciar ese área, el tratamiento del donante de órganos, y lo convierte en una oportunidad para abrir nuevas líneas de investigación ligadas a esa actividad. Encuentra financiación, busca, solicita y consigue la financiación competitiva a nivel nacional e internacional, en 9 ocasiones como investigador principal para sucesivas líneas de investigación, como son, entre otras, la optimización de corazones y pulmones en el donante en muerte encefálica, el desarrollo de técnicas de donación en asistolia con dispositivos ECMO, 2014 a la actualidad, la aplicación de técnicas ECMO a la donación tóraco-abdominal de donante en asistolia, 2017 hasta la actualidad. Todo ello da lugar a más de 100 nuevas publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, que le colocan en la actualidad en 152 publicaciones. El índice H alcanza 35, quiere decir que sus 35 mejores trabajos han sido citados por lo menos 35 veces. Todas estas líneas de trabajo le han permitido encontrar temas para dirigir 15 tesis doctorales y otros tantos trabajos de fin de grado. Para poder desarrollar con mayor seguridad los cambios que ha introducido en la donación de órganos y que han convertido a Valdecilla y Cantabria en el hospital y comunidad con mayor tasa de donación, principalmente donación en asistolia, ha realizado diversas estancias en distintos hospitales, desde el Hospital Clínico San Carlos en la Universidad Complutense de Madrid en 2012 y en 2019 en la Universidad de Cambridge, para aprender el proceso de donación en asistolia cardíaca con apoyo de dispositivos ECMO. En 2020 se pudo realizar en Valdecilla el primer trasplante de corazón en asistolia, el trasplante
en Asistolia era de corazón. Estas estancias y su participación como ponente invitado en congresos y reuniones internacionales de la especialidad en Europa y Estados Unidos le han facilitado la colaboración en estudios con los grupos de trasplante cardiovascular de Padworth en Cambridge, UK, de los doctores Marius Berman y Stephen Lars y otros grupos de Estados Unidos. Acude de forma habitual como ponente invitado a los congresos europeos y americanos. En septiembre de este año 2025 estuvo invitado a participar en la sesión plenaria del Congreso de la American Association for Thoracic Surgery en Boston y en junio había sido ponente invitado en el Congreso de la Sociedad Europea de Trasplantes de órganos en Londres. Ha sido director de las guías nacionales del Ministerio de Sanidad sobre mantenimiento del donante de órganos y las de perfusión regional normotérmica en la donación en asistolia de la Sociedad Europea de Trasplantes. Todo esto no ha sido bueno solo para el doctor Miñambres, sino que ha repercutido en un repunte de la actividad trasplantadora en Valdecilla y Cantabria. Así, desde 2015, todos los años, Cantabria es la comunidad con mayor tasa de donación de órganos de España. Si España tiene la mayor tasa de donación del mundo, coloca a Cantabria en el mejor lugar de este ranking. Aquí se hizo el primer trasplante de páncreas de España con donante en asistolia, el primer trasplante de hígado y riñón combinado de España con donante en asistolia, la primera donación en asistolia de 4 órganos, riñones, hígado, páncreas y pulmones, de España. En 2020 consiguió que se realizara en Valdecilla la primera donación neonatal cardíaca de Europa. Esta es la brillante trayectoria del doctor Eduardo Miñambres, que le ha colocado en espera de la dotación por la universidad de la primera cátedra para un profesor de cuidados intensivos en la historia, ya casi centenaria del hospital y del medio siglo de universidad. Entenderán también el porqué del acertado título de su conferencia, Los trasplantes en Cantabria, una historia de éxito. Querido doctor Miñambres, querido Eduardo, sé bienvenido a esta Real Academia en la que espero que en unas próximas elecciones puedas encontrar el sillón que mereces. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Ramón, por esta introducción que me dejas un poco abrumado. Y nada, lo primero quisiera agradecer a la Academia la invitación a esta charla. La verdad que me siento muy afortunado. Resumir 50 años de trasplante en una charla de 30 minutos es difícil y este va a ser un poquito el guión que voy a hacer. Les voy a pedir disculpas de antemano. Ha habido muchísima gente que en 50 años ha hecho muchos méritos, en los que ha destacado mucho en materia de trasplantes y si empezamos a agradecer a todos todo lo que han hecho, sería imposible. Voy a poner fotos, aquí veo a gente que ha sido muy importante en trasplantes, el doctor Casanova, el doctor de Francisco, muchos otros, pero solo voy a poner 4 fotos de gente que ha fallecido, porque no puedo agradecer a tanta gente que ha intervenido y que ha sido muy relevante en materia de trasplantes. Y este es el guión. Bueno, realmente en Valdecilla se hace el 26 de febrero de 1975 el primer trasplante de riñón de paciente vivo. Y la verdad es que fue muy bien. Aquí tenemos al doctor Gómez Durán y al doctor Llamazares. Prácticamente una semana después se hace la primera donación en muerte encefálica y el primer trasplante de cadáver. En el año 84 ya hacemos el primer trasplante de corazón en Valdecilla y en España. 4 hospitales del país en el 84 consiguen trasplantar el corazón por vez primera. En el año 89 se funda la ONT, que para nosotros es muy importante. La ONT es quizá lo que ha dado estructura a los trasplantes en España y lo que ha hecho que sea algo organizado, que, bueno, porque ustedes saben el prestigio que tiene la Organización Nacional de Trasplantes. Y ese año, pues en el año 90, empezamos con el trasplante hepático y pancreático. Y no es hasta el 97 cuando cerramos el círculo. En el año 97 hacemos el primer trasplante de pulmón en nuestro hospital y seguimos adelante. Hay una fase que tenemos problemas. ¿Problemas por qué? Porque otras comunidades se empiezan a trasplantar. En los años 70 y 80 trasplantábamos a todo el norte de España. Vascos, Castilla, León, Navarra, Asturias. Hubo comunidades que rápidamente, como Galicia, como Asturias, como Castilla, León, empezaron a abrir programas y empezamos a perder muchos receptores y nuestro volumen cayó. Una cosa que fue genial fueron los convenios con el País Vasco y con La Rioja que hicimos en 2008.
y seguimos la cronología. Para mí esta fase es más fácil porque, como ha dicho el doctor Berrazueta, en 2011, en enero, empiezo yo como coordinación de trasplantes y esta es la fase que he vivido. En 2012 empezamos con la donación en asistolia, en la que somos verdaderamente referentes, que es lo que ha cambiado la donación en nuestro hospital. Y como ha comentado él, pues hacemos el primer trasplante de páncreas en la historia del país, el primer trasplante combinado de hígado y de riñón del país, la primera donación de 4 órganos, y publicamos, porque sí que hacemos ciencia, la tercera serie mundial de asistolia con dispositivos ECMO. Solamente había publicado Michigan una serie pequeña, unos grupos británicos, un estudio, y la tercera somos nosotros cronológicamente. En 2020, 3 centros del país, por primera vez, consiguen trasplantar un corazón de alguien que muere por parada cardíaca. Un corazón que se para y que lo utilizamos para ser trasplantado. Es altísima complejidad. Y como ha comentado, más adelante, pues conseguimos hacer donación neonatal, la primera donación neonatal cardíaca de Europa. Conseguimos traer en 2023 la cumbre de trasplantes de la OMS a Santander. Llevamos 10 años consecutivos siendo la comunidad con mayor tasa de donación de órganos y es quizá este año es posible, es muy posible que superemos los 100 donantes por millón de habitantes en cuanto a tasa de donación. Eso no lo ha conseguido nadie, nadie en ninguna comunidad ha pasado de 80. Nosotros este año estamos casi seguros que vamos a superar los 100 donantes por millón de población. 4 pinceladas para la gente que no se relacione con el mundo de trasplante. Esto es muy antiguo, del año 2005, pero realmente cuando tenemos un donante promedio, un donante de 54 años, 55, que consigue donar 3-4 órganos, la sobrevida que damos a los receptores es de más de 30 años. Esto en el año 2005, hoy día es mucho más. Cuando tenemos un donante joven entendemos de menos de 45 años que puede donar los 6 órganos, corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones. Damos más de 55 años de sobrevida. Esto es en el 2005, hoy les garantizo que es mucho más. ¿Qué actividad médica consigue dar tanta sobrevida a un paciente? Ninguna. Yo creo que ninguna. Igual me equivoco y me dicen ustedes que puedo donar, pero es realmente muy importante cómo cambia la vida de la gente. Y además, claro que un paciente que sale de diálisis mejora su vida, pero económicamente para el sistema es muy importante trasplantar a la gente. Primero porque el paciente se beneficia en cuanto a calidad de vida, pero es que es mucho más barato estar trasplantado que estar en diálisis. Lo que nos cuesta hoy en Valdecilla, aquí tenemos nefrólogos de Valdecilla, tener a un paciente en diálisis durante un año es en torno a 45.000 euros, aproximadamente, sus 110, 120 diálisis fungible. Trasplantarle cuesta algo similar el primer año, pero el segundo año el coste baja a 8.000 euros, a 7.000. Entonces, cada año que le tenemos trasplantado, el sistema público paga 7.000, 8.000 euros, cada año que está en diálisis paga 45.000. Evidentemente es un win-win. Es bueno para el paciente, es bueno para su familia y es bueno para el sistema público sanitario. Bueno, esto es el coste que tenemos. No voy a sacar muchos estudios americanos, pero esto creo que es importante. Es 2021. La UNOS, la ONT americana y Eurotransplant, los países del norte de Europa, hablan de que tardan 3 años y medio para trasplantar a alguien de riñón. 3 años y medio. Y el 20% de la gente se deslista. Es decir, salen de lista porque están muy malos o porque se mueren. 3 años y medio en diálisis. Estamos trasplantando en Valdecilla, para el primer trasplante, en un promedio de 4 meses. Es decir, si cualquiera de nosotros nos toca ser trasplantados de riñón, por Dios, mejor que no sean noruegos. Quiero decir, porque evidentemente iban a tener muchas más facilidades, mucho menos tiempo en lista de espera y van a llegar en muchas mejores condiciones. Bueno, ¿por qué Valdecilla? ¿Por qué Valdecilla es un centro de trasplantes? Porque la verdad es que a primeras no parece. Este es Tomás, ha salido en prensa muchas veces, por eso puedo poner su foto. Salió el año pasado en múltiples ocasiones, el primer paciente trasplantado de riñón. Su riñón sigue funcionando, se lo donó su hermana. Y en el Valdecilla, a fecha de 31 de diciembre de 2024, hemos hecho todos estos trasplantes. Prácticamente 8.000 trasplantes de órganos sólidos y miles de trasplantes de tejidos. El primer trasplante de riñón fue una genialidad. La verdad, fue una genialidad. Pero realmente lo que es una genialidad es que Valdecilla prosperara en los años 70. Porque Valdecilla, a priori, no tenía ninguna papeleta para ser un centro de trasplantes. Los trasplantes estaban diseñados para grandes ciudades. Ciudades con mucha población, con gran zona de referencia y para poder ser trasplantados. Madrid, Barcelona, Valencia. Pero Santander, con 500.000 de habitantes en la comunidad, no tenía ninguna posibilidad a priori de ser un centro de trasplantes. ¿Y por qué lo ha conseguido? Y aquí es mi opinión. ¿Por qué lo ha conseguido? Pues yo creo que ha habido varios factores. El primero es este. Siempre hemos sido innovadores. Todos los programas que se han inaugurado en Valdecilla han sido los primeros del norte de España. El corazón, pues Navarra y Valdecilla, los primeros de toda la cornisa cantábrica, más Aragón, más Castilla-León y más La Rioja. En pulmón los primeros, en hígado empatados con Navarra y con Galicia. Es decir, siempre hemos sido los primeros en abrir. Y eso da mucha ventaja.
Abrir un programa de trasplantes no es decir, quiero abrirlo, es tener la gente preparada para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Y ahí sí que ser muy innovadores nos ha dado ventaja. Lo segundo es esto que ven ustedes. El primer trasplante ha sido el 26 de febrero del 75, de donante vivo. Pero 5 de marzo del 75, el doctor Ormaechea, de la UCI de Politraumas y Carmencita, 7 días después, Enrique Ormaechea, se hizo la primera donación en muerte encefálica, el primer donante de órganos de 19 años. Este es el parte quirúrgico de aquel trasplante renal. Se había hecho trasplante de vivo y una semana después ya se pone en marcha el programa de donación de órganos de cadáver. Todo el mundo recuerda el caso de Tomás, pero esto es el segundo caso por este donante de 19 años y realmente aquí se inicia realmente el programa de donación y trasplantes de órganos en nuestro hospital. Lo segundo es que Valdecilla fue muy inteligente y se asoció con las comunidades vecinas. Realmente en los años 70 y 80 lo que hizo Cantabria fue ofrecer sus servicios a comunidades vecinas. Trasplantábamos al País Vasco, trasplantábamos a Asturias, a Castilla y León. Realmente lo que conseguimos es que Valdecilla tuviera un área de referencia de casi 6 millones de población. Hoy día trasplantamos de algún órgano a las provincias que ven en pantalla. Teóricamente acabamos de perder Castilla y León, que ha abierto un programa de pulmón muy recientemente, pero trasplantamos navarros, Castilla, País Vasco sobre todo, Asturias, pues todo lo que ven. Asociarnos nos ha dado mucha fuerza, nos ha dado el poder de tener receptores, de tener población, de poder ser una comunidad en teoría de 4 millones de receptores y no de 500.000. Y lo tercero es la tasa de donación de órganos. O sea, sin lugar a dudas, siempre desde que empezamos con los programas en los años 70, Valdecilla siempre tiene una tasa de donación de órganos muy importante. La manera de comparar son los donantes por millón de población. Y estos son los datos que ven ustedes del último año en España. Y esto es Europa. Las diferencias son muy notables. La media europea, 22 donantes. Estamos en 94. Hay países que tienen un PIB muy, muy elevado, como Alemania, que es un desastre su programa de donación. 11 donantes por millón. 5 años de lista de espera para trasplante de un riñón en Alemania. 5 años. ¿De acuerdo? Ven ustedes que las diferencias son muy notables. Solamente Estados Unidos, que es una medicina privada, consigue tener resultados francamente buenos y muy similares a los españoles. Y una cosa muy importante es, yo creo que ha habido un buen adecuado reemplazo de los líderes. Ha habido programas en los 70, el Hospital Jiménez Díaz empezó un programa de pulmón, lo cerró. Nuestro hospital ha empezado programas pues, por personalidades muy potentes, gente muy potente que tenía el conocimiento, el empuje y el coraje de empezar. Pero cuando esa gente se va jubilando, se ha sabido reemplazar a esos líderes que han continuado el camino de forma satisfactoria. Y no es fácil. Estos son como las empresas. Muchas no sobreviven al fundador. Y yo creo que aquí se ha hecho razonablemente bien. Lo cierto es que todos los programas de trasplante ya están en prácticamente su tercera generación de líderes y los resultados pues yo creo que son satisfactorios. ¿Ha habido problemas? Ha habido muchos problemas, claro. ¿Puedo resumir todos? No, pero voy a darles algunos que son importantes. Lo primero es la pérdida de receptores. En torno al año 90-2000 abrió pues, Galicia casi todos los programas, como pueden ver. El País Vasco para nosotros fue terrible, abrió hígado y riñones, Asturias, y empezamos a perder muchísima población. Prácticamente nuestro programa cardíaco bajó muchísimo, nuestro programa de pulmón que estaba empezando lo sufrió, y eso nos ha costado mucho, porque si se fijan ustedes, en 2024, el 92% de los trasplantes de pulmón que hacemos son a ciudadanos no cántabros. El 92%. El 76% de los trasplantes de corazón que hacemos son a ciudadanos no cántabros, prácticamente vascos todos, y riojanos. Entonces, dependemos mucho de otras comunidades vecinas. Esto es una gran fuerza que tenemos a esas poblaciones para ser trasplantadas, pero también debilidad. Nadie obliga al País Vasco a mandar sus receptores a Valdecilla. Si lo hacemos mal, lo puede mandar a La Coruña, lo puede mandar a Barcelona, lo puede mandar a Madrid. Asturias lo mismo, nos manda sus receptores de páncreas y de pulmón a Santander, pero lo puede mandar a La Coruña. Es decir, tenemos que hacer unos buenos resultados, proveerles de información para que sigan mandando sus receptores a Santander. Y lo siguen haciendo. Y luego, esto es lo que les comenté de los convenios. El sistema de reparto de órganos en España va siempre por proximidad. Primero el hospital, la ciudad, la comunidad, la zona. ¿Qué no sucedía? Pues que hasta el 2008, todo lo que generaba en País Vasco son 2,5 millones de población, también La Rioja, pero es todo País Vasco. Todos los corazones, pulmones y páncreas que generaban en el País Vasco se repartían entre Cantabria, Navarra y Galicia. Se trasplantaban todos aquí, pero los órganos se repartían. Se hizo un convenio, por lo cual actualmente efectos de corazón, pulmón y
Somos una población de 3,5 millones. Todos los corazones, pulmones y páncreas que se generan en esas comunidades se ofrecen a Valdecilla en primer lugar. Y todos los receptores vascos o riojanos se trasplantan todos en Valdecilla. Y hemos pasado por momentos malos. Y estos son curvas de supervivencia. Empezamos el trasplante de pulmón en el año 97. Y los comienzos fueron terribles. Yo empecé la residencia en el 97. Y recuerdo el posoperatorio del trasplante de pulmón como algo dramático. Se morían todos. En el año 98 murieron prácticamente los 12 pacientes que se trasplantaron. Una supervivencia a los 6 meses del 50%. Esto fue dramático. Se ha mejorado mucho. Es decir, hoy estamos con una supervivencia superior al 80% a los 5 años. Pero fueron momentos extremadamente duros. Si comparamos un término medio entre el 2006 y 2013, datos del Registro Español de Trasplante Pulmonar, entonces todavía estábamos por debajo de la media nacional. 250 casos de pulmón en Valdecilla frente a 1.500 de España. Estábamos con diferencias, no estadísticas, pero un poquito peor. Hemos ido mejorando, y esto es actualmente. Hoy día la supervivencia del trasplante de pulmón en España es 10 puntos superior a la media nacional, la supervivencia de Valdecilla. La supervivencia al año, y datos son siempre del Registro Español, que lo lleva la ONT, tenemos un 95% al año en el último lustro, frente al 84% que tiene España. España incluyendo a Valdecilla. Y a los 5 años le sacamos 11 puntos, es decir, hemos mejorado muchísimo. Porque, como ven ustedes, prácticamente cada año subimos muchísimo la supervivencia. Pero se pasó mal. En el año 98-99 el programa de trasplante de pulmón las pasó complicadas. ¿De acuerdo? Claramente hoy día somos un programa muy potente con resultados excelentes. En corazón pasó lo igual. Lo normal es que cada década vayas haciéndolo mejor. Pero en la década del 90 al 2000 perdimos muchos receptores por apertura de otros programas. Como ven ustedes, esto es 2000 a 2009 y esto es 99 a 2000. No es normal que una década después tengamos peores resultados que la década anterior. No es normal. Fue una época pues complicada para el trasplante cardíaco. Estos son los resultados hoy día, de la última década. 2015 a 2024, siempre datos oficiales. La supervivencia a 10 años en el trasplante de pulmón en Valdecilla frente al Registro Español de Trasplante Cardíaco es significativamente favorable para Valdecilla. Tenemos mejor supervivencia a 10 años. Pero nos hemos pasado mal. Claro que hemos pasado mal. En hígado no hay muchas diferencias. Ven ustedes que tenemos los mismos resultados en el histórico comparado con España y si vamos siempre a los últimos 5 años, datos similares. No hay diferencia. En riñón no hay registro renal, no tenemos, pero os he comentado, tenemos un tiempo en lista de espera francamente reducido. ¿De acuerdo? Y en páncreas hay muy poquitos casos, no tenemos un registro adecuado porque los casos que se hacen son muy poquitines. Y yo ya con esto pasaría un poco a lo que es la última década, lo que es un poco más la investigación que hemos hecho en Valdecilla y lo que creemos que es la revolución de los últimos 10 años en materia de donación de trasplantes, porque ha cambiado todo completamente. Hoy día hablar del 2014-2013 en donación de trasplante es la prehistoria. Es decir, ha avanzado tanto, la tecnología nos ha dado tantas posibilidades que lo que valía en 2008 hoy es que ha quedado antiguo, porque ha habido un cambio muy, muy importante. Lo que había antes era esto: pacientes con daño cerebral catastrófico en las UCIs que evolucionaban a muerte encefálica. Y era el único tipo de donante que había. Solo se podía donar en la UCI. Estamos en Cantabria, tenemos muchos hospitales, da igual, o te morías en la UCI de Valdecilla o no había posibilidades de que fueras donante. Pero quiero donar, da igual que quieras donar. No es posible que dones. La donación solo era posible si fallecías en determinadas circunstancias en la UCI del hospital. Y nada más. Y da lo mismo que tengas tratamiento, da lo mismo, no había otra opción. Siempre lo hemos hecho bien. Pongo el 2010, que es el año último antes de que yo me incorporara a la coordinación. Yo heredé un sistema de coordinación muy bueno, muy eficiente. Bueno, prácticamente líderes en donación de órganos en el país, la verdad. Pero solo había muerte encefálica. Esta es la última interanual, de octubre de 2024 a octubre de 2025. España ha subido en un 60% su tasa de donación. Nosotros prácticamente hemos multiplicado por 2,5. Hemos mejorado muchísimo. Estamos en unas cifras espectaculares. ¿Por qué? Por muerte encefálica y por los programas de donación asistolia, que son los que nos han dado una gran ventaja competitiva, porque hemos sido los primeros en incorporarlos. Y lo van a ver ahora. La donación asistolia es una revolución en el mundo y una revolución en España. Ven ustedes los donantes de órganos en asistolia, cómo ha subido tanto en los últimos 10 años. El año pasado en España hubo más donantes en asistolia fallecidos por parada cardíaca que por muerte encefálica. Eso es algo que no nos imaginábamos, pero es que ven ustedes la gráfica. El número de casos que hemos tenido es brutal, muy importante. Hay muchos tipos de donación en asistolia. Nosotros hacemos todos.
todos los que técnicamente no hay ninguna técnica validada en donación de órganos que no se haga en Valdecilla. Somos los únicos, solo hay 3 hospitales en España, el Clínic de Barcelona, 12 de octubre y nosotros, que hacemos de forma habitual, y de forma habitual es que al menos tengamos 2 casos de todos los tipos de donación de órganos. Ese tipo de donación tipo 2 solo lo hacemos de forma habitual nosotros 3. ¿De acuerdo? Pero vamos a hablar fundamentalmente de ese tipo de donación que abarca el 90% de las donaciones en la historia. La donación a la espera del paro cardíaco. Pacientes a los que se van a retirar medidas de soporte vital. Que están en la UCI, con un daño catastrófico, con un paciente respiratorio terminal, y que su equipo médico decide que el tratamiento es fútil y al que retiran medidas. Eso es lo que es un donante en la historia. ¿Cómo hacían los anglosajones? Pues siempre han hecho lo mismo. Van a quirófano, se estuvo al paciente, con sedación con analgesia, se hipotensa, se para, 5 minutos y es un cadáver. Y lo que hacen los anglosajones, sobre todo Australia, Estados Unidos y Reino Unido, es rápidamente la parotomía, buscan la aorta abdominal y meten un líquido frío y perfunden los órganos isquémicos. Ese ahora cadáver antes paciente ha estado hipotenso, ha estado en parada, 5 minutos en parada para confirmar que ya es un cadáver, y lo que hacemos es enfriar rápidamente internamente todo el árbol vascular del abdomen. Preservamos unos órganos isquémicos, los metemos en hielo isquémicos y los trasplantamos isquémicos. ¿Van bien? ¿Van mal? Van regular. Lo cierto es que todos los metaanálisis hasta el año 2011 demostraban que cuando se comparaba con la muerte encefálica, con el donante tradicional, los resultados eran peores, sin duda alguna, siempre peores. Había mucha colangiopatía isquémica, que obligaba al trasplante hepático, mayor mortalidad. Se podía hacer porque había que trasplantar a la gente, pero no eran resultados óptimos. Siempre se consideraba que la donación asistolia era una donación inferior, de peor calidad. Si a uno le preguntabas, ¿te quieres morir, te quieres trasplantar con asistolia o con muerte encefálica? Todo el mundo quería con muerte encefálica. Hoy día no. Pero entonces era así. Y llegó los dispositivos ECMO. Nosotros siempre hemos apostado por esa tecnología y esto ha sido una auténtica revolución. Una auténtica revolución para nosotros. Estas son las 3 series primeras publicadas en PubMed sobre el uso de dispositivos ECMO aplicados a la donación asistolia. Primero fue Michigan, luego fueron 4 hospitales de Reino Unido y luego fuimos nosotros. No voy a hablar mucho de estudios, pero me voy a centrar siempre en American Journal Transplantation. Es la primera revista en categoría de trasplantes. Todo lo que voy a poner de debate siempre es esta revista. Tenemos en los últimos 5 años 11 papers originales en esta revista, 6 de ellos como investigadores principales. Son las 3 primeras series que todo el mundo comenta. Empezamos, no teníamos mucha bibliografía, es que fue algo de innovación. Usábamos las ECMOs para pacientes vivos, en Valdecilla se compró en 2008 para pacientes vivos, llegó la gripe A, ¿os acuerdan ustedes de la gripe aviar en 2010? Tuvimos un montón de pacientes en las UCIs con las ECMOs, las utilizamos como soporte circulatorio y respiratorio para esos pacientes, y en 2012 nos planteamos por qué no usar ese background en cadáveres. Y es lo que hicimos. Ya desde el principio, estas 3 series iniciales vieron, con poquitos casos, con la curva de aprendizaje, que la colangiopatía isquémica era de un 2%, frente al 15% que tenían las series con técnica súper rápida. Es decir, que los hígados iban muchísimo mejor. Y esto luego se demostró por estudios británicos, con ECMO y sin ECMO, que iban muchísimo mejor, y sobre todo la serie española. 500 trasplantes hepáticos con ECMO, 250 con súper rápido. Y 16 puntos de supervivencia del paciente a los 3 años. 16. Ningún equipo de trasplante hepático del país trasplanta con técnica súper rápida. Nada. Nuestro hospital jamás lo ha hecho. No se ha trasplantado en Valdecilla ni un solo hígado con técnica súper rápida. Lo desestimamos. Siempre es con dispositivos ECMO. Y si nos ofrecen del hospital con técnica súper rápida, decimos que no. Esto ha sido un verdadero cambio. Pero también en riñón. Cuando hablamos de disfunción retrasada del injerto, es decir, necesidad de diálisis en la primera semana después de un trasplante de riñón, los británicos tenían una disfunción del 50% prácticamente. Y Eurotrasplant, en el norte de Europa, de 2 de cada 3, 67%. Nosotros, en los primeros casos, del 27%. Y hoy estamos por debajo del 20%. Es que con ECMO todo es mejor. Es que todo es mejor. Los dos son francamente mejores. Es una técnica mucho más compleja, pero ofrece resultados excepcionales. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos al paciente al que se va a retirar medidas de soporte vital, porque se ha decidido por su equipo médico y por la familia, porque hemos pedido, por supuesto, consentimiento para la donación por escrito y lo aceptan. A ese paciente, todavía paciente con sedación y con analgesia, le hacemos una canulación de la ECMO. Colocamos las cánulas. Canulamos la arteria femoral, canulamos la vena femoral y también lo que hacemos es colocar un balón intraaórtico por encima del tronco celíaco.
Jamás funciona la ECMO con el paciente vivo. Jamás se infla el balón con el paciente vivo. Solamente para cuando sea un cadáver. Y lo tenemos así. En la propia UCI, la familia está con él, les dejamos estar, se estuva al paciente, se quitan los vasopresores, se hipotensa, por supuesto siempre con sedación, analgesia y medidas de confort. Se hipotensa, se para, esperamos 5 minutos y ya es un cadáver. Inflamos el balón y empezamos a preservar el abdomen. Eso es lo que hacemos, nada más que eso. Sacamos sangre no oxigenada y infundimos sangre oxigenada. Tenemos un cadáver sin latido cardíaco que empieza a tener livideces en tórax, en cabeza y en piernas, pero un abdomen que está razonablemente vivo durante unas horas. Transferimos ese cadáver al quirófano y hacemos la extracción de los órganos abdominales. Eso es lo que hacemos. Como ven ustedes, la diferencia. Esto es lo que hacemos, esto es lo que es un dispositivo. Realmente, la diferencia entre la superrápida y la ECMO es, no hay diferencias en la parte del paciente vivo, pero en la parte del paciente muerto, lo que les he comentado. Aquí, en la técnica superrápida, después de la hipotensión y de la parada, el órgano, el hígado, el riñón o el páncreas, está isquémico. Se extrae isquémico, se preserva en hielo isquémico, se envía donde haya que enviarlo isquémico y se trasplanta isquémico. Con la ECMO, como lo reoxigenamos, pasamos de estar isquémico y dañado a recuperar su ATP, a mejorar su estado metabólico y a trasplantarlo en mejores condiciones. Esa es la razón y el motivo por el que los trasplantes con dispositivos ECMO tienen mejores resultados de supervivencia para el receptor. Es muchísimo más complejo, claro que es más complejo, pero es mejor. Y realmente nuestra apuesta siempre ha sido que si es mejor para el paciente habrá que hacerla. Y si no sabemos, pues aprenderemos y ya está, pero así hay que hacerlo. Queríamos más. Lo siguiente era pasar del abdomen al tórax, porque empezamos con riñones y con hígados. Como anécdota me permitirán ustedes, los primeros riñones no se pusieron en Valdecilla. ¿Por qué no se quisieron en Valdecilla? Los pusimos en el Clínico de Barcelona y en el Hospital del Mar. Luego ya sí. Y el primer hígado tampoco se quería en Valdecilla y lo pusimos en La Coruña. Y luego ya sí. Pues porque había mucho miedo. Esa es la verdad, porque es que apenas había bibliografía. Eso es cierto. ¿De acuerdo? Lo siguiente fue cómo combinamos la extracción del pulmón con la ECMO abdominal. Y la primera vez que se publica en la revista, siempre AJT, American Journal, son los británicos, el grupo de Edimburgo. Publican un caso de cómo es el procedimiento. Un único caso en finales de 2014. Y nosotros publicamos en 2017 en la misma revista nuestra serie, la tercera que dijimos, donde ya teníamos 6 casos de trasplante de bipulmonar. Y lo que planteábamos, no entrar en detalles, pero planteábamos que nuestra técnica de extracción de pulmón con ECMO abdominal era diferente a los británicos. Que nos parecía que era mejor nuestra técnica, y este es el procedimiento que voy a contar, lo que hacen todos los grupos españoles hoy día. ¿De acuerdo? Es la técnica que utilizamos. Tenemos, en este caso, siempre en quirófano, cuando hacemos extracción pulmonar, la limitación hay que hacerla en el quirófano. Como siempre, se estuva al paciente, se hipotensa, se para, pasamos 5 minutos, ya es un cadáver. Siempre lo primero es preservar el abdomen y lo siguiente es vamos a por el pulmón, que se hace con una técnica de extracción rápida. Lo que hacemos es esternotomía, reintubamos al cadáver, hay que ventilar al cadáver. El cirujano torácico perfunde la arteria pulmonar, mete su líquido de preservación y a los 15-20 minutos realmente lo que va a hacer es rampar la cava y sacar el corazón y el pulmón en bloque. Y dejamos el cadáver, el abdomen, perfundiéndose con la ECMO durante 30, 40 o 50 minutos más. Es una técnica extremadamente compleja. Es la primera técnica en la que el cirujano torácico se puede cargar el abdomen. Hay normotermia en el abdomen y hay frío en el tórax. Esto es terrible. Para el pulmón el calor es un horror. Para el hígado el frío es terrible. Esa técnica mal hecha se carga todos los órganos. Nos ha costado hacerla, pero lo hacemos muy bien. Pero cuesta hacerla. Y van a ver ustedes que hay muy poca publicación al respecto. Esta es la Sociedad Europea de Trasplantes, la ESOT. Publica un metaanálisis en noviembre de 2021 de todos los pulmones con técnicas ECMO. Y pone que hasta la fecha realmente solamente hay estos casos en la literatura de extracción pulmonar con dispositivos ECMO. Realmente la serie de Valdecilla. Y casos anecdóticos. Esa es. Esto es el estudio que hicimos con el grupo vasco, con el grupo de Cruces. Pongo en rojo siempre la gente que es de Valdecilla, donde estamos aquí, cirujanos torácicos, cirujanos generales, neumólogos y coordinadores. Es que no había hasta entonces series como esta. Es la verdad, no había. Esta es también American Journal, liderada por el doctor Víctor Mora. Esta hoy día todavía es la principal, la serie de mayor casuística unicéntrica de trasplante de pulmón extraído con dispositivos ECMO en el abdomen. No hay otra en PubMed, con más casuística a nivel individual. En multicéntrico sí, pero individual no.
Y lo mismo, hicimos 60 trasplantes de pulmón, los comparábamos con controles, con donantes de pulmones de muerte encefálica, y los resultados de supervivencia eran excepcionales, a los 3 meses, al año y a los 5 años. Una técnica muy compleja, mucho más compleja. Pero ya estábamos, en 2022, ya habíamos hecho 60 casos y unos resultados de supervivencia francamente buenos. Y en esto sí que hemos sido innovadores y nos han copiado, hemos explicado cómo se hace, porque esta es una técnica innovada en Valdecilla. Y el último paso era el corazón. O sea, realmente lo que siempre hemos querido es el corazón. En 2015, Australia publica 3 casos en Lancet de pacientes con retirada de medidas de soporte, con daño cerebral catastrófico, que se paran, sacan el corazón y lo ponen. Lo hacían con técnicas súper rápidas. Según se paraba el paciente, abrían el tórax, sacaban el corazón, lo ponían en esta máquina, 90.000 euros por caso, y lo trasplantaban. Esto fue un impacto tremendo, se publicó pues, evidentemente en Lancet, que os voy a contar esa revista. Y luego los británicos del grupo de Cambridge, de quien hemos aprendido mucho, hicieron lo mismo, con máquina, y empezaron a aplicar también la ECMO toracoabdominal. Comentaremos luego. Se plantearon que podíamos, en el cadáver, sin latido cardíaco, reactivar el corazón. Que el corazón recupere el latido cardíaco, que perfunda todos los órganos. Bueno, esto nos parecía cuando lo oíamos en 2018, porque estuvieron el grupo de Padworth en Santander en 2016, en 2017 y en 2018. Y luego nos fuimos allí en 2020 para verlo. Nos parecía una marcianada, pero se hizo. Y en 2020, Puerta de Hierro, que es el primero, Arisaca y Santander, conseguimos hacer el procedimiento por vez primera. Un año complicado, 2020. Nosotros lo hicimos en agosto, el año de la pandemia. Y fue muy bien. Y lo publicamos en la revista de siempre. Están siempre en rojo los que somos de Valdecilla. La gran innovación de los grupos españoles es que no usábamos máquina ex situ. No usábamos los 90.000 euros por caso para preservar el órgano. Lo hacíamos con la ECMO y lo hacíamos también que sacábamos el corazón y lo trasplantábamos en hielo. Sin más. Ahorrábamos 90.000 euros. Iba muy bien. Fuimos el 14º hospital del mundo en hacer este procedimiento. Este es el listado de hospitales que a fecha de septiembre del 20 habían hecho un caso. ¿De acuerdo? Y éramos los 5º que lo hacíamos con la técnica de sin máquina ex situ, sin máquina de las de 90.000 euros por caso para validar el corazón. ¿Y tenemos razón? Claro. Esta es la serie española publicada en 2025, con 98 trasplantes cardíacos de asistolia frente a un grupo control en muerte encefálica. Como ven ustedes, no hay ninguna diferencia en cuanto a supervivencia. Y todos los casos, sin máquina ex situ. Esto es lo potente. Estamos autores de prácticamente 10 centros del país. ¿De acuerdo? ¿Todos los equipos de trasplante cardíaco de España hacen asistolia cardíaca? No. Hay comunidades que todavía no lo han hecho. Cerca nuestro, Asturias no lo ha hecho, por ejemplo. Navarra no lo ha hecho todavía. Castilla y León no lo ha hecho todavía. Nosotros tenemos esa gran ventaja. Pero aquí hablamos ya de 100 trasplantes. Fíjense en España la actividad de corazones de asistolia. Tenemos nosotros estupendos. Y la gran aportación de España es que nos ahorramos estos 90.000 euros de fungible. Por caso, se use o no se use ese corazón, ¿no? El procedimiento, ¿cómo es? Siempre es el mismo. Colocamos las cánulas, estamos en quirófano, retiramos las medidas, se hipotensa, se para, 5 minutos y ya es un cadáver. Siempre inflamos el balón y preservamos el abdomen. Siempre es lo mismo. Y lo siguiente es, pues ir a por el tórax, esternotomía, reintubamos al cadáver, los cirujanos cardiovasculares abren y clampan los troncos supraórticos y a partir de ahí lo que hacemos es desinflamos el balón y pasamos de una ECMO abdominal a una ECMO toracoabdominal. Me encantaría que lo vieran. A los 10 segundos ese corazón, evidentemente estamos hablando de pacientes de 30 años, 35 años, los primeros 2 años no utilizamos ningún donante de más de 40. Donantes muy jóvenes con daño cerebral catastrófico, ese era el tipo de donante. Pacientes en un coma profundo que se retiraban medidas. A los 10 segundos, 15, 20 segundos, ese corazón empezaba a latir. Era impresionante, ¿verdad? Empieza a latir y empezamos a validar la función cardíaca y a parar la ECMO. Llegamos a parar la ECMO, que el corazón esté latiendo y perfunda los demás órganos. Eso es lo que hacemos. Nos ha costado mucho explicárselo a la gente, porque la gente cuando lo explicabas se decías, vamos a ver, pero ¿por qué no le dejamos el corazón al paciente? No se lo quites y se lo pones a otro. Y dices, pero se retiran las medidas porque tiene un daño cerebral catastrófico. ¿De acuerdo? Usamos corazones sanos de pacientes que evidentemente mueren por parada cardíaca, por retirada de medidas, pero su causa primigenia de retirada es un daño cerebral catastrófico. Nunca es un paciente con un infarto de miocardio. ¿De acuerdo? Hablamos de corazones sanos en pacientes con un daño cerebral catastrófico. A fecha de hoy, en 2025, hemos hecho de asistolia en lo que vamos de año, el 23 de noviembre, casi
casi la mitad de los corazones que hemos puesto en Valdecilla este año han sido de asistolia. El 41% de los pulmones, el 50% de los hígados, 1 de cada 3 páncreas y 3 de cada 4 riñones. Es que la asistolia de día no es una cosa marginal, como era en los años, hace 10 años, en los hospitales y en el resto del mundo. Es que nosotros es la rutina. La asistolia es completamente normal. La hemos normalizado. Pero la hemos normalizado porque lo hacemos bien. Porque todavía sigue habiendo desastres. La asistolia con dispositivos ECMO puedes cargar el donante y perder todos los órganos. Eso pasa y sigue pasando. No nos pasa a nosotros, pero puede pasar. Y hemos hecho cosas absolutamente increíbles. Esto es el Gregorio Marañón, se pone porque ha salido en 1000 sitios, lo han anunciado ellos. El primer trasplante europeo de un neonato de corazón en asistolia. Está muy bien, pero el donante era un donante de Valdecilla. El Gregorio Marañón no había hecho un caso jamás. Sobre la marcha hubo que autorizarles y se le autorizó al Gregorio Marañón en el Ministerio de Urgencia porque Valdecilla ya había hecho 2 casos de adulto. Esto fue en 2021, un donante de 3 días. ¿De acuerdo? Esto fue una auténtica victoria. Y les anuncio que esto va a salir en breve. Esto es el 16 de noviembre de este año. El Gregorio Marañón ha hecho el primer trasplante cardíaco parcial de neonatos. Se ha ido bien, esto ha sido hace nada, cuando le den de alta al niño lo anunciarán, y han hecho un trasplante cardíaco parcial. Es decir, este neonato nuestro, de Valdecilla, han sacado el corazón, pero han trasplantado las válvulas pulmonares, aórticas y parte del miocardio sobre la base del miocardio del receptor. Dicen que es una técnica que se ha hecho en Estados Unidos en unos poquitos casos y que va a ir mejor. Es lo que digan ellos. Pero esto les anuncio como primicia que esto se ha hecho en el Gregorio Marañón el 16 de noviembre, con donante de la técnica de preservación es nuestra, luego lo trasplantan ellos. Pero la técnica de preservación la ponemos nosotros. Ya termino, me quedan 5 minutos. Si todo es tan genial, la ECMO tal, ¿por qué no se utiliza en todos los sitios? Porque realmente dices, bueno, pero hay países que no lo utilizan, hay países que no lo utilizan todavía. Pues porque tiene muchos conflictos éticos. Esto siempre vamos a la misma revista. O sea, ves las conclusiones y la evidencia del beneficio de la ECMO es débil, porque da muchos problemas éticos. Esto es 2016. Nos metieron una caña tremenda. Con esta mujer hemos hecho un procon, o sea, tremendo. O sea, nos han metido muchísima caña porque teóricamente podíamos perfundir el cerebro después de muerto el paciente. Y eso teóricamente era inadmisible. Nosotros en 2017 describimos una técnica para que esto no pasara con la ECMO abdominal. Lo que hacíamos era monitorizar la arteria radial izquierda. Y cuando entremos en ECMO, si hay presión en la arteria radial, es que el balón no está bien ocluido y puede perfundir hacia arriba, en la supra. Bueno, esa técnica, que no la vamos a describir aquí, la hicimos un multicéntrico con 68 casos y es un tema solventado. Nadie duda, nadie tiene problemas éticos con la ECMO abdominal. El problema viene con la toracoabdominal. Y esto es todo del 2023. Uno entra en PubMed y en trasplante cardíaco de asistolia solo hay problemas, problemas y problemas. Problemas éticos y problemas éticos y problemas éticos. ¿Por qué arrancas un corazón en un cadáver? Eso realmente hoy día tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque pensábamos que clampando los troncos supraórticos no perfundiríamos el cerebro. Se ha visto que no es así. Se ha visto que por colaterales podemos perfundir levemente el cerebro. Se puede hacer. Esto ha hecho que en Bélgica y Reino Unido se hayan suspendido los programas en 2022. ¿Esto se hizo por qué? Porque Bélgica empezó con la eutanasia, con cerebros sanos, y hubo gente que empezó a resucitar, a tener algo de gasping. En 2022, Bélgica y Reino Unido tienen prohibido hacer este procedimiento. En Estados Unidos hay estados que no lo permiten. En España paramos de repente todo, hasta ver qué pasa. Y se han hecho cambios. En España lo que se decidió es que no vale con clampar, tenemos que seccionar los troncos supraórticos. De tal manera que si hay algo de sangre colateral que sube al cerebro, se va a encontrar la caída a gravedad por aquí y arriba un cerebro con más presión. Un fluido, si tiene 2 caminos, uno con presión alta y otro sin presión, irá siempre por el de baja presión. Esto es una hipótesis que se planteaba y es lo que hoy día se obliga en España y en otros países que aceptan esa técnica para hacerlo. Hay que clampar los troncos y seccionar los troncos distales. Dificulta la técnica, pero esto es lo que se hace. Pero esto es una hipótesis. Y el año pasado, que es por lo que nos han empezado a invitar a ir a Estados Unidos permanentemente, publicamos el grupo de Risaca de Murcia y nosotros este estudio. Un estudio que creemos que tiene mucha importancia. Nosotros lo que hicimos es poner con los neuroradiólogos del hospital, neuroradiólogo de Valdecilla, poníamos antes de limitar un sensor de presión en el polígono de Willis. Por la carótida introducían ellos un sensor hasta el cerebro. Hacíamos luego el procedimiento de limitación y lo que veíamos era que la presión cerebral caía, la presión sistémica caía. Cuando entrábamos en ECMO abdominal, la presión del abdomen subía
la presión en el tórax cuando empezábamos con la toracoabdominal, pero la presión en el cerebro se mantenía siempre baja, en la misma presión que durante los 5 minutos de parada cardíaca. Si mi presión con la ECMO o cuando el corazón late es la misma que cuando estaba en parada cardíaca, es que el cerebro no tiene presión. Si no tiene presión, no tiene perfusión. Si no tiene perfusión, no hay función cerebral. Más aún, cuando el corazón empezaba a latir, recuperábamos pulsatilidad en tórax y abdomen. Esta presión no tenía pulsatilidad jamás. Y es un sensor localizado, de acuerdo en el polígono de Willis. Eran poquitos casos, pero ya los británicos empiezan a explicar ellos en un revistón que evidentemente su técnica pues es muy cara porque se gastan 90.000 libras, que la técnica nuestra es mucho más barata, pero que están con los problemas éticos. Pero ya ponen que se ha hecho un estudio con muy poquitos casos, 8 casos abdominales y 2 toracoabdominales, que es la primera evidencia fuerte de que esto, con la sección de los troncos, es suficiente. Actualmente creemos que hemos dado un paso más allá. Nos dieron el año pasado un FIS. Los resultados del FIS de este proyecto están enviados a revista, no están todavía aceptados, nos hemos lanzado y lo hemos mandado a Circulation, tiene 38 de impacto. Esto no está aceptado todavía, está bajo revisión, lo mandamos el 14 de noviembre, pero lo que hemos hecho es, con una casuística mucho mayor, lo que hacemos es ponemos 2 sensores, uno en el polígono de Willis y otro en la arteria basilar. Polígono de Willis por la carótida y arteria basilar por la humeral, de tal manera que tenemos la presión en la circulación anterior, en la media y en la posterior, de tal manera que no hay posibilidad ninguna de que nos escape nada del cerebro. Hemos hecho ya 10 casos y en todos los resultados son idénticos. Esto pensamos que se aceptará para publicación, no sé si en Circulation o en otra, ojalá sea en Circulation. Esto realmente yo creo que es la prueba definitiva de que la técnica de sección que planteamos es segura. Y hemos convencido a los americanos. La ECMO ya prácticamente se va a imponer en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque los americanos han dicho que sí. Esto es, la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplante. Hicieron su conferencia de consenso a finales de 2023. Nos invitaron a 2 europeos, Christopher Wasson, cirujano de Cambridge, y yo mismo, y ellos pues vienen a decir que sí, que es mucho más complicado, que hay muchos problemas éticos, pero que la ECMO, la NRP, es superior a la cirugía superrápida en la supervivencia cardíaca, hepática y renal. Y que cuando hacemos ECMO toracoabdominal para tener corazones, obtenemos muchos más órganos abdominales que con la técnica superrápida. Que sí, que tenemos muchos problemas, que hay que tener en cuenta todas las consideraciones éticas, pero que la ECMO es mejor. Si los americanos ya se empiezan a convencer, prácticamente, si los americanos lo hacen, lo vamos a hacer todos. Y ya termino 2 minutos con las últimas curiosidades, así un poquito peculiaridades, que repito, 50 años, resumirlas en 30 minutos es complicado. Yo les diría que sí que somos potentes. La ESOT y la Sociedad de Trasplantes Americana están haciendo actualmente una conferencia de consenso para 4 temas: el uso de la sístole en adultos, en niños, el concepto unificado de muerte y la ECMO. La ECMO la dirigimos desde Vallecilla, quiere decir, quien lidera ese trabajo, quienes van a ser primeros firmantes de ese trabajo, somos gente de Vallecilla, que va a salir en unos pocos meses, esto se ha hecho ya. En 2023, coincidiendo en el segundo semestre de 2023 con la presidencia europea de España, pues se hizo, recordarán ustedes, una conferencia de consenso, una cumbre de trasplantes que se hizo en Santander. Estaba auspiciada por la OMS también, y bueno, pues se hizo aquí en Santander, y esto luego tuvo su impacto. Realmente, esto en la OMS se habló ya de la declaración de Santander. Se hizo una resolución que lo que hace es implementar y plantear mejores prácticas en la donación de órganos para que todos los países sean autosuficientes. Pero se empezó a hablar de Santander. Realmente para nosotros que se trajera esta cumbre a Santander, pues fue un puntazo. O sea, las cosas como son. Y estos son papers donde se habla, pues bueno, Santander Summit. Quiero decir, esta es la revista Transplantation, una revista maja, donde pues, se habla de la conferencia de Santander. Realmente sí que hemos tenido. Hacemos cosas, esta es una idea de Julio González Cotorruelo, llevamos ya 27 jornadas, llevamos 27 años dando formación financiada toda por el Ministerio a jueces forenses y coordinadores de trasplante en materia legal de donación y trasplante de órganos. Y han pasado por aquí casi 600 jueces, más de 350 médicos forenses y todos los coordinadores de trasplante. Es decir, es un curso de índole nacional financiado 100% por el Ministerio. Parece una tontería, pero generamos 200 pernotaciones al año en Santander. Es decir, que no es poca cosa. También tenemos, nosotros junto con Madrid y Granada, tenemos los 3 cursos nacionales de asistolia, de formación en asistolia. Nosotros nos dedicamos al norte de España. Y bueno, han pasado más de 300 coordinadores, llevamos ya 12 ediciones con la de este año. Lo hacemos en el simulador de Vallecilla y bueno, pues vienen cada año 25 coordinadores del país. Han pasado ya cerca de 300 y realmente, pues lo mismo, lo financia todo el Ministerio, nos viene muy bien y realmente hemos enseñado esa técnica a muchísima gente. Y ya la última curiosidad,
la Sociedad Española de Trasplantes tiene su sede en Santander. Realmente la Sociedad Española de Trasplantes tiene su sede en Pasaje de Peña. Se fundó en 2010 y el primer presidente fue Manolo Arias, un nefrólogo, antiguo jefe de nefrología de Valdecilla, y se decidió que fuera el primer presidente de esa sociedad. Que bueno, pues oye, que tengamos una sociedad como esta, con sede en Santander, pues yo creo que está bien. Yo creo que todas están en Madrid prácticamente, y sacar alguna de allí, pues nos viene bien. Y nada más, yo creo que terminar y resumir algo de 50 años en 30 minutos es diferente. Quisiera terminar con los agradecimientos. Muchísima gente ha hecho muchísimo en el mundo del trasplante en 50 años. Esto pretende ser un pequeño homenaje a los que están, a los que estuvieron y a los que estarán. Yo creo que lo importante de lo que hace Valdecilla en trasplantes es que ya no depende de las personas, depende de la estructura del hospital. Estuvieron unos, sucedimos otros, y vendrán otros que lo harán incluso mejor. Y nada más, muchísimas gracias.